El tema de esta tarde es: Dios es paciente. O, más apropiadamente, Dios es tardo para la ira. Pero, hermanos, ¿qué queremos decir esta tarde cuando decimos que Dios es un Dios paciente? La palabra hebrea por paciente es erek apayim, que literalmente quiere decir nariz amplia o ancha. John Gill comenta: la alusión es a la nariz, el asiento de la ira, que la restringe o la muestra conforme se dilata o se contrae. La idea es alguien que puede contener en sí mismo la ira que le ha sido producida. Hemos visto anteriormente que Dios es amor. Recuerden, esta es nuestra lección 36. Hemos ido a través de Dios es uno, Dios es trino, y después Dios es amor, Dios es santo, etc. Pero uno de los atributos que vimos a través de este curso es que Dios tiene odio. No solo Dios es amor, Dios también se aira contra el pecador. Dios se aira en contra del pecado y el pecador. El punto, cuando decimos que Dios es paciente, es que Dios retarda o dilata esa ira. Por eso en hebreo la palabra tiene que ver con una nariz amplia. Esto es, cuando alguien está enfurecido, la nariz es algo que se va a contraer y dilatar como manifestación de estar soportando la ira. Entonces, paciente, cuando decimos que Dios es paciente, no solo estamos diciendo que Dios puede esperar, ¿sí? Estamos intentando decir más bien que Dios retarda su ira para con el pecador. Dios retarda su ira. Miren la definición que nos da Petrus van Maastricht sobre esto. Dice: la paciencia con respecto a las criaturas difiere de la longanimidad. Ahora, la palabra longanimidad quiere decir grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. O sea, es uno que soporta. Se tradujo así porque la palabra en inglés es uno que tiene resistencia en el sufrimiento, ¿sí? La palabra en inglés es una palabra compuesta que quiere decir, es amplio para soportar, es uno que tiene mucha base, por decirlo así, mucha base para soportar. La mejor traducción sería que Dios es tardo para la ira, pero que alguien es tardo para la ira es lo mismo que longanimidad. Así que cada que escuchen en esta sesión longanimidad, estamos diciendo que es tardo para la ira, ¿sí? Repito, dice: la paciencia con respecto a la criatura difiere de la longanimidad, porque en la paciencia frecuentemente no podemos devolver mal del que se nos ofendió. O sea, a veces nosotros tenemos que ser pacientes porque alguien nos ofendió y no podemos regresar, no podemos vengarnos de tal situación. Mientras que la longanimidad es que no lo queremos hacer, ¿sí? Un hombre iracundo, vamos a llamarlo así, puede
recibir una ofensa, pero imaginen que ese hombre que le ofendió es mucho más grande, mucho más corpulento, y entonces mejor se calma, ¿sí? Eso es que es paciente, tiene que esperar porque no le conviene meterse con él. Pero imagínense que en el otro caso, el que fue ofendido fue el grande, el que podría aplastar al otro. Que alguien es longánimo es que a pesar de que lo puede aplastar, no obstante, decide retener su ira, decide no hacerle mal. Nosotros a veces somos pacientes porque tenemos que soportar lo que no podemos cambiar, pero somos llamados a ser longánimos en el sentido de retardar nuestra ira, o sea, no airarnos contra el que nos ofende. Sin embargo, dice Petrus van Maastricht, sin embargo, en Dios difiere porque en la longanimidad Dios pasa por alto más graves y numerosas ofensas y también por más tiempo. Por eso se dice que Dios tiene grandes orificios nasales. Esa es la palabra, erek apagim. Dios es uno de grandes orificios. Recuerden, este es lenguaje metafórico. Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene una nariz. Esta es una forma en la cual podemos decir, Dios es uno que es paciente, que retarda su ira. Repito, por eso se dice que Dios tiene grandes orificios nasales y es longánimo, esto es, lento y tardo para la ira. Esta paciencia no es más que su misericordia en la medida en que por mucho tiempo pospone su venganza o no devuelve el mal a quien lo comete. Déjenme darles una definición más sencilla de longanimidad o de ser paciente en este sentido. William A. Brekel dice así: la paciencia es un atributo esencial de Dios por medio del cual se abstiene inicialmente de derramar toda su ira sobre el pecador, posponiendo así su castigo, y mientras tanto le otorga beneficios. El carácter de Dios es tardo para la ira o longánimo. El Señor es longánimo para con los pecadores, o sea, paciente, retarda su ira en el sentido general. Y por eso dice la Escritura: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y que si Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Buena definición. ¿Qué es que Dios es paciente o longánimo? Quiere decir que Dios retarda su ira para con el pecador y que no solo no castiga al pecador inmediatamente, sino que durante ese retardo de su ira, además le da beneficios, bendiciones. Acompáñenme a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Texto clave para entender que Dios es longánimo. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El contexto de este texto es el quebrantamiento del pacto del pueblo de Israel. Recuerden, unos capítulos atrás, el pueblo de Israel había hecho un ídolo, capítulo 32. Ahí hizo un ídolo. Moisés sube a la montaña a estar con el Señor, se tarda y entonces el pueblo se desespera y convencen a Aarón de que les haga un ídolo, y el pueblo hace de sus alhajas un ídolo para que los dirija. Y entonces Moisés baja y Dios le dice a Moisés: mira lo que el pueblo está haciendo, han prevaricado, han pecado contra mí, se han hecho ídolos. Y entonces Moisés baja, se rompen las tablas, las rompe
Moisés, y el Señor dice, voy a destruir al pueblo. Hermanos, Él había rescatado al pueblo. Él había salvado al pueblo de Egipto. Recuerden, el pueblo en el capítulo 3 de Éxodo se encontraba gimiendo. Dice que los clamores del pueblo habían subido hasta la presencia de Dios. Su pueblo, el pueblo que Dios eligió, se encontraba siendo oprimido por Egipto. Y ahora Dios escucha. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, iba a rescatar al pueblo. Lo rescata. Manda plagas. Dios no manda plagas a Egipto, pero sí, perdón, a Israel, pero sí a Egipto. El pueblo es protegido. Los primogénitos no mueren. Son llevados por medio de las aguas. Llevados por medio de las aguas. Son alimentados en el camino. Son hidratados. El Señor bendice con aguas en el camino. ¿Y qué pasa? Pecan contra Él. Pecan contra Él. Moisés ora a Dios y dice, Señor, ten paciencia con ellos. Y dice el Señor, bueno, seré paciente con ellos. Y entonces dice que pasa la gloria de Jehová, porque Moisés dice, Señor, haznos saber que sí estás con nosotros. Y entonces pasa la gloria de Jehová. ¿Y qué es lo que contempla Moisés? Jehová misericordioso, paciente, tardo para la ira, tardo para airarse. Uno que es de amplias narices, que habiéndole ofendido resiste, espera y no castiga inmediatamente. Hermanos, cuando Dios reacciona, cuando Dios ve al pueblo y dice, voy a destruir al pueblo, era justo. El pueblo pecó contra Él, pero Él decide diferir su ira. Perdona al pueblo. Eso quiere decir la Escritura cuando dice que Dios es paciente, uno que no da al pecador al instante su castigo. Por eso dijo alguien citando este texto, que Dios reveló que Él no solamente se complace, está listo y dispuesto a perdonar, sino que Él espera pacientemente a aquellos que han pecado y los invita al arrepentimiento por su longanimidad, por su paciencia. Por esta razón es llamado tardo para la ira, como si se abstuviera de su severidad y la maldad del hombre no lo obligara a ejecutar su castigo por sus pecados. Esta pequeña exposición, entonces, espero que esté abriendo nuestros ojos sobre el significado de que Dios es longánimo. Es uno que retarda su ira y no derrama su castigo justo. Hermanos, hay varios conceptos aquí que no debemos olvidar. La ira que Dios se abstiene, en primer lugar, es justa. Hermano, tú y yo, cuando alguien nos ofende, nos tenemos que restringir. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y muchas veces lo tenemos que hacer porque nuestra ira es injusta. Porque nos airamos o nos enojamos de cosas que no merecen. Pero toda la ira de Dios es justa. ¿Qué le provoca ira a Dios sino el pecado del hombre? Sino que el hombre peque contra Él, blasfeme contra Él. En segundo lugar, es importante, Dios retarda su ira, pero algún día caerá. Algún día caerá. Esas son dos cosas que no hay que olvidar. La ira de Dios es justa y aunque la retarda, caerá. Amigo, mientras escuchas esta exposición de la paciencia de Dios, no olvides esto. Dios es paciente, retarda su ira, pero caerá. Caerá su ira justa. Ahora,
Preguntemos dos cosas para avanzar en este breve estudio. Uno, ¿por qué Dios es tardo para airarse? ¿Qué le mueve a Dios ser tardo para airarse? Bueno, nuestra primera respuesta es que Dios, al ser misericordioso, tiene compasión de la criatura caída y por lo tanto desea retener su ira para que la criatura sea llevada al arrepentimiento. Abran sus Biblias en Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Este texto nos habla mucho del carácter de nuestro Dios. Dice, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Porque Dios es bondadoso, no produce, no derrama su ira, porque en Él hay bondad, porque en Él hay misericordia, Él la difiere. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Versículo 20. Jeremías 31, 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Por qué Dios es paciente? Porque naturalmente Dios es misericordioso. Recuerden, la paciencia fluye de la misericordia de Dios. La paciencia fluye de la bondad de Dios. Dios no es uno que se complace en afligir la criatura. Por lo tanto, aunque ésta peca contra Dios, la criatura peca contra Dios, Dios, porque Él es bondadoso y misericordioso, retiene su ira. Dios es esencialmente bueno. ¿Por qué entonces retarda su ira? Porque Él es naturalmente misericordioso. Hermanos, esto tiene una aplicación muy práctica para los hijos de Dios. Si Dios es esencialmente paciente, o sea, tardo para la ira, y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfectos. Este es un llamado a la iglesia del Señor a imitar el carácter de nuestro Dios. Que la plena manifestación de la paciencia de Dios la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que al haber tenido tal contradicción de pecadores, no abrió su boca. La Escritura nos llama a imitar el carácter de nuestro Dios. Y la ira es algo que no lo imita. Hermano, ¿por qué es incorrecta la ira del hombre? Porque esta no refleja el carácter misericordioso y bondadoso. Claro, cuando la ira es pecaminosa, cuando la ira es injustificada, pues mucho menos reflejamos el carácter de Dios, porque nos indignamos por cosas que Él no se indignaría. Pero aún, hermanos, cuando la ira podría ser denominada justa porque hay una ofensa y hay pecado en medio, somos llamados más bien a ser pacientes, a resistir, a ser anchos de nariz, o sea, hombres que resisten, que tienen superficie para soportar y no ser los que reaccionan inmediatamente. O sea, ser hombres misericordiosos. Y de hecho ese es el llamado en las bienaventuranzas. Sed misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los pacificadores. Hermanos, al contemplar el carácter paciente de nuestro Dios, que Él es paciente porque Él es esencialmente misericordioso, somos llamados como cristianos y como iglesia a ser pacientes. ¿No nos dice la Escritura, no devolváis mal por mal ni maldición por maldición? Hermanos, esto es lo que gana al mundo.
Eso es lo que gana al hombre incrédulo o a la mujer incrédula o al hijo incrédulo en el hogar. Esto es lo que gana a los hombres. Un testimonio de la paciencia. Un testimonio de uno que aun cuando es ofendido puede resistir y no devolver mal por mal. Hermanos, ese fue el llamado de nuestro Señor en Mateo capítulo 5. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Déjenme leer el texto que es preciso para este punto. Mateo capítulo 5, Sermón del Monte, texto que pasamos gran tiempo, hace un buen tiempo, hace algunos años. Oíste que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oh, hermanos, yo espero que nadie lea este texto y diga así, al primero que me encuentre en la calle y que me dé una cachetada en la derecha, voy a ponerle también la izquierda. No, esto está diciendo en lo práctico, en tu hogar. En tu hogar, cuando eres ofendido por una parte, somos llamados a ser de ancha nariz. Uno que puede soportar, uno que puede dilatar su ira por amor al alma del que peca. Hermanos, esto es algo que amo de la doctrina de Dios. Uno puede escalar en algo difícil en la doctrina de Dios, algo alto humanamente hablando, hermanos, porque en realidad es demasiado alto como para alcanzar a escalar todo. Pero subir un poquito y ver y asomarnos un poco. Y ser complicada la doctrina y difícil, pero al mismo tiempo, hermanos, esta preciosa doctrina, la doctrina de Dios, trae tanta aplicación para la vida del cristiano. Además, en segundo lugar, Dios es paciente por causa de sus elegidos. Según 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios no ha olvidado su promesa, sino que está siendo paciente. O sea que Cristo no ha llegado por su iglesia porque Él está esperando a que todos los elegidos lleguen al conocimiento. Esto nos debe alentar, hermanos, como iglesia aún a la obra de evangelismo, a salir a las calles y saber que la razón por la cual Cristo no viene por su iglesia es porque aún todavía hay entre nosotros elegidos. Esto es ánimo, hermanos. Esto es seguridad en el evangelismo. Todavía hay algunos afuera que no conocen a Cristo, pero que serán llamados por el evangelio. Pero en tercer lugar, Dios es paciente para que sus propósitos lleguen a cumplimiento. Abran sus Biblias en Romanos 3. Romanos 3. Versículo 15. No, está mal. Ese texto debe ser versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios ha sido paciente con la humanidad y no ha traído sus juicios absolutos, porque era necesario que el Cristo llegara para que se cumpliesen los propósitos de redención. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los santos están clamando en los cielos: Señor, ¿hasta cuándo harás justicia? Mira, han maltratado, nos maltratan, hacen daño a nuestro pueblo. Y la iglesia en el cielo empieza a clamar: Señor, ¿hasta cuándo traerás tus justos juicios sobre los hombres? Y Dios dice: es necesario esperar, tienen que todavía estar sentados por un poco hasta que se cumpla el número de los elegidos, que deben ser muertos como ustedes. Así que Dios es paciente también, porque es necesario esperar hasta que todos sus propósitos lleguen a cumplimiento. Y por último, Dios es paciente para manifestar su gloria. Hermanos, esto me pareció muy interesante, lo que dice el profeta Isaías, capítulo 48, versículo 9. Dice, escuchen esto: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre, o sea, para la gloria y la alabanza de mi ser. Esto es, Israel, no te voy a destruir, no voy a venir contigo con mis juicios, no voy a traer mis justos juicios sobre tu cabeza. ¿Por qué? Para que mi gloria sea revelada, de que yo soy un Dios misericordioso y paciente. Oh, mi amigo, si tú al final de los días llegas ante el juez, el Padre de las luces, en su gran trono, y eres juzgado y eres hallado culpable, a pesar de que escuchaste del Evangelio de Cristo y de la salvación que hay por Él, aquel día su nombre será glorificado, porque cuán paciente fue en diferir su ira para contigo. Faraón en aquel día no podrá quejarse ni un poco. 10 plagas le llegaron como advertencia para decirle: el juicio viene. Faraón no se puede quejar de que Dios no fue paciente. Dios es longánimo y le dio 10 advertencias. Le dio 10 advertencias, aún en la última. Aún en lo último le dio espacio para su arrepentimiento, pero éste endureció su corazón. En aquel día, Faraón y todos los hombres no podrán abrir la boca y decir: Dios no fue paciente. Solamente podrán confesar que Dios fue muy paciente con los pecadores. Pero avancemos un poco más y preguntémonos en segundo lugar. Ya hemos preguntado por qué Dios es paciente. Ahora veamos cómo se demuestra la paciencia de Dios. ¿Cómo es que podemos contemplar la paciencia de Dios? Y esto, al menos, podemos verla en 2 aspectos. En primer lugar, Dios muestra su paciencia para con su iglesia y para con sus hijos. Y en segundo lugar, Dios muestra su paciencia para con los pecadores que no están en Cristo todavía. No están en Cristo. En primer lugar, veamos, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento Dios fue paciente para soportar los pecados de los santos del Antiguo Testamento hasta que llegara Cristo. Hermanos, todos los creyentes del Antiguo Testamento habían pecado contra Dios, porque no hay uno bueno, no hay uno justo. Esto es algo que declara la Escritura vez tras vez. En esta humanidad, en este mundo, no hay uno que haga el bien. Todos hemos pecado contra Dios, todos nos hemos desviado del camino que Él nos mandó.
Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento, a los que Dios perdonó, Dios tuvo que ser paciente con sus pecados, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no podía simplemente decir, bueno, a ver, David, tú pecaste contra mí, vamos a hacer como si no y te perdono. No, recuerden, Dios es justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, su ira no se elimina, se difiere. Esto es, se retrasa, se retarda, se dilata. Entonces Dios fue paciente hasta que en el día de la cruz Él derramó toda la ira que tenía para con el pecador sobre su amado Hijo Jesucristo. Entonces, les dije que pusiésemos atención a dos puntos muy importantes. Uno, la ira de Dios es siempre justa. Dos, que Dios es paciente no significa que su ira no va a caer. Todavía están en Romanos capítulo 3, según mis pensamientos. Romanos 3. Romanos 3, 25. Yo quiero que esto se quede muy claro en las mentes, porque esto nos hace ver que Dios es justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Escuchen. Bueno, vamos desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuchen. A quien Dios puso como propiciación. Martin Lloyd-Jones dijo, esta palabra es el corazón del Evangelio. De hecho, creo que tenemos el folleto aquí en nuestra mesa de folletos gratuitos. La palabra propiciación, recuerden, la palabra propiciación tiene que ver con el lugar, el arca del pacto, la tabla que estaba arriba, el propiciatorio, donde Dios descargaba su ira. Una vez al año, en el día de la expiación, Dios se ponía sangre sobre el propiciatorio y un fuego caía del cielo, y esto hacía ver que Dios había quedado satisfecho. Propiciación es que Dios queda satisfecho con el sacrificio. Hay un sacrificio, hay sangre y Dios dice, estoy satisfecho. Dice, Dios puso a Cristo como propiciación, o sea, como aquel medio que Él castigaría hasta que quedase satisfecho. Por eso dice en Isaías 53, Jehová se complació en aplastarlo, en castigarlo. ¿Por qué el Padre se complació en castigar a su Hijo? Porque su ira, la ira que Él tiene para con los pecadores, no se elimina nunca. Que Él sea paciente con los pecadores no quiere decir que Él elimina su ira, solo quiere decir Él la retarda. Pero ¿cómo Dios va a perdonar a los pecadores? Cuando puso a su Hijo como aquel cordero, el cual castigaría hasta que quede satisfecho. Por eso es tan importante esa última palabra que Cristo dice, de las últimas palabras que Cristo dice estando en la cruz. Consumado es. Tetelestai. Consumado es. El Padre está satisfecho. Dios fue paciente con los pecados de todos los santos del Antiguo Testamento. No me acuerdo si es Martin Lloyd-Jones u otro hermano que en el pasado dijeron, miren, es que el problema es algo así. Imagínense que viene el diablo a la presencia de Dios y dice, Señor, tú eres justo y tú no puedes perdonar a ese adúltero de David. Él pecó, él mató, es asesino y es adúltero. ¿Cómo es que tú lo puedes perdonar si eres un Dios santo? ¿Cómo es que tú lo puedes perdonar si eres justo? ¿Cómo es que puede entrar a tu presencia si tú eres muy santo? ¿O acaso el Dios de toda justicia ignorará el pecado? ¿Qué dice Dios en esta ilustración? ¿Sí? ¿Dios puede ignorar el pecado de los hombres?
¿Puede acaso uno entrar al cielo en su presencia siendo culpable de atroces pecados? Ya sea del más atroz del asesinato o ya sea del más pequeño de la mentira, ni uno, porque por eso dice la Escritura en Apocalipsis 21:8, que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni todos los mentirosos entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es muy puro de ojos, muy santo, como para poder resistir el pecado de los hombres. Ni todos los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Tienes razón. Es cierto. Y entonces, Satanás dice, ¿y cómo es que dejas entrar a David entonces a tu presencia? Diferiré mi ira. Los pecados de David no quedarán sin castigo. Hermanos, los machos cabríos no satisfacieron plenamente a Dios. La sangre de machos cabríos no podía quitar su ira. La sangre de machos, miles y miles de corderos, no lo podían satisfacer, porque era sangre de animal en última instancia. Dios fue paciente soportando todos esos pecados hasta aquel día en que en la cruz el Padre castigó a sus hijos por las deudas de todos los santos del antiguo pacto y todos los santos del nuevo pacto. Así tan grande es la paciencia de Dios. Miren lo que dice el teólogo de antaño llamado John Gill sobre este punto. Él dice, no sé si esta cita está en sus notas. Sí. Todo este tiempo fue un tiempo de paciencia y longanimidad de Dios para con su pueblo bajo esta dispensación, hablando del antiguo pacto. No despertó su ira y la ejecución sobre ellos, sino que la reservó para su Hijo, su fiador. Él se abstuvo de infligirles el castigo que sus pecados merecían. Él no les imputó pecado, ni lo puso a su cuenta, y los acusó por ello, demandando satisfacción, sino que lo puso en la cuenta de su Hijo y demandó satisfacción de parte de él. Dios aceptó los sacrificios de los animales inmolados como vicarios, aunque no tenían valor real, ni había eficacia real en ellos para expiar el pecado. Hermanos, si sí hubiesen tenido valor real para expiar el pecado, por demás vino Cristo. No tenían. David no fue perdonado por los corderos que mató. David fue perdonado porque el Padre resistió su ira hasta el día en que la derramaría sobre el Hijo. Solamente tipificaban el sacrificio de Cristo e iban a continuar y continuaron hasta que éste fuera ofrecido. Dios esperó hasta que Él viniera e hiciera su alma una ofrenda por el pecado. Así que Dios ha sido paciente no porque ha negado su justicia, sino porque derramó su ira sobre su amado Hijo. Pero además vemos la paciencia de Dios en todos nosotros hasta que llegamos al día de nuestra conversión, hermanos, hasta que llegamos al momento en donde nos rendimos a Cristo. Miren lo que dice un teólogo sobre esto. Él nos soportó durante el tiempo que éramos objetos de su ira como los demás, hasta el momento en que nos llevó a reconciliarnos por su pura voluntad, hermanos. Hoy en la gracia de Dios eres hijo de Dios, perdonado por gracia, acepto por gracia y demás. No obstante, hubo un gran tiempo en el cual éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuchen lo que dice Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
como los demás. Pero Dios fue paciente en retener su ira todo ese tiempo hasta el momento en el que nos reconciliamos con Cristo. Entonces, tú que no estás en Cristo, escucha esto. Tú que no te has rendido al Padre, al Hijo, tú que no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú que todavía tienes las obras como el medio en el que piensas que Dios te va a aceptar, tú el que todavía te rehusas a rendirte a Cristo por amor a tus pecados, eres hijo de ira y su ira está sobre tu cabeza todos los días, desde ahora hasta el momento en que te arrepientas o hasta el momento que llegues al estado glorificado de tu cuerpo para recibirla por toda la eternidad. Pero de eso hablaremos en un momento. Además, Dios es paciente con su iglesia cuando no damos fruto. Cuando no damos fruto, hermanos. Vimos en Juan 15 hace unas semanas que Dios nos llama a que seamos de mucho fruto. La voluntad de Dios es que demos fruto. Y hermanos, no solo fruto, no solo un poquito de fruto, que demos mucho fruto. Fruto que abunde para su gloria. Pero tenemos que reconocer, muchas veces no damos ese fruto el cual somos llamados a dar. Hermanos, muchas veces los dones que Dios nos ha dado, las diferentes dones, gracias, recursos que Dios nos ha dado, no somos prestos para ponerlos a su servicio. No damos fruto. Vean yo les leo el versículo 9 del Salmo 103. Escuchen. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y qué diríamos de la metáfora que usa nuestro Señor en Isaías capítulo 5? Vamos todos ahí. Isaías capítulo 5. Ustedes conocen esta imagen, no tiene mucho tiempo que la vimos, pero aquí se nota la paciencia de Dios. Ahora, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de Isaías. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una tierra fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y qué tal las parábolas que tenemos en el Evangelio de Mateo, donde se nos dice que Dios puso a trabajar a unos hombres en su viña y después envió a sus siervos y mataron a sus siervos, y después Dios envió a otros siervos y mataron, hasta que envió a su hijo y mataron a su hijo? Dios es paciente para que el pueblo dé fruto, para que su iglesia dé fruto. ¿Cómo más vemos la paciencia de Dios? Hermanos, cuando Dios no nos disciplina con la severidad que nos debe disciplinar por nuestros pecados. Hermanos, Dios ya no nos castiga como si no fuéramos sus hijos, pero Dios sí nos disciplina, hermanos, en diversas formas, en diversas maneras. Cuando nos aferramos al pecado, como sus hijos, tiene que disciplinarnos. Pero muchas veces, hermanos, su mano es bastante tierna, no como la mereceríamos por nuestra testarudez a abrazar ciertas cosas. Ahora, saber que Dios es paciente es una gran bendición, pero también ahora tengo que ser un poco cuidadoso. No vaya a ser que alguien se aligere en su vida cristiana por esto. En primer lugar, quiero decir que si Dios es paciente, debemos considerar más frecuente nuestros caminos y nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. Amada iglesia, amado hermano cristiano, si Dios es paciente, debemos cada día con más frecuencia evaluar nuestras decisiones a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es paciente, esto quiere decir que si yo hice algo mal o que si yo no estoy dando fruto,
y Él es paciente conmigo. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues quizá el Señor no se disgustó porque yo todavía puedo seguir haciendo esto. Es una mala forma de pensar. Que Dios retenga su ira, porque déjenme poner un ejemplo. Imaginen que un hombre dice, bueno, voy a irme a un extremo. Un joven está neceando. Su padre le ha dicho que no le conviene esa mujer porque es incrédula. He hablado con el pastor de la iglesia y con otros hermanos y le han dicho, eso está mal. Y el hombre nesea. ¿Y qué creen? Que el hombre continúa con su deseo de casarse con esa mujer que no es cristiana y llega a hablar con los papás y pues los papás de ella dicen, sí, está bien, hasta te voy a poner una casa y hasta te voy a dar un buen trabajo en mi empresa. Y entonces el hombre dice, pues la disciplina del Señor no está llegando. Esto quiere decir entonces que sí es su voluntad. Que Él retenga su ira, su disciplina y lo que nosotros merecemos. Debe hacernos cuidadoso en no evaluar nuestra providencia, de que si no pasó castigo es porque quizá Dios está contento. Debemos evaluar nuestras circunstancias a la luz de esta Santa Escritura. No evalúes las circunstancias simplemente porque no sientes la disciplina del Señor. Quizá Él está siendo paciente contigo para que te arrepientas de tal decisión. ¿Puedes ver? La paciencia de Dios debe hacernos examinar más frecuente nuestros caminos. Hermanos, cuán peligroso es cuando nos empezamos a dejar guiar porque simplemente tal cosa no pasó y tal cosa sí pasó y tal cosa no pasó, entonces sí es así como Dios quiere. No, debemos ser cuidadosos y decir, si el Señor lo ordena de tal forma, tomaré sus principios y haré lo que Él quiere. Ese joven que está buscando a la mujer incrédula debe decir, aunque se me abran 1000 puertas, el Señor dice que no me junte con tal mujer y por lo tanto voy a obedecer. Y Él fue paciente todo el tiempo en que yo me estuve rebelando. Él fue paciente, pero que no llegara a su disciplina no era que yo le estaba agradando, hermano. Haz de la Santa Escritura la lámpara con la cual caminas. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toma tus decisiones y cada aspecto de tu caminar basado en la santa revelación de Dios. Por otro lado, hermano, que Dios es paciente debe hacernos prontos para arrepentirnos de pecados no arrepentidos. Cuando estamos cayendo en pecados e identificamos ese pecado y sabemos que le desagrada a Dios y no obstante, en la misericordia de Dios no vemos su disciplina en nosotros. No debemos ser movidos a decir, bueno, entonces lo debo cometer una vez más. Lo puedo cometer una vez más. Él está siendo paciente. Él comprende. Él sabe. No. Si hay un pecado no arrepentido, su paciencia y que su castigo y juicio no ha llegado, debe hacernos huir al arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. No permitamos nunca que la paciencia de Dios nos haga pecar contra nuestro Dios. Hermanos, de gran aliento saber que Dios es paciente, pero también hemos de caminar a la luz de que Dios es paciente y evaluar nuestra vida a la luz de las santas Escrituras. Si Dios no derramó su juicio en tal y tal decisión que has tomado, no es quizá que no estuvo inapropiada, es que Él es muy paciente, a pesar de que nosotros somos malos y necios muchas veces. Oh, que Él sea alabado por cuán paciente, hermanos. Hermanos, realmente alabemos a Dios por su paciencia. Si Él realmente nos tratara como un Padre severo y sin misericordia, estaríamos, hermanos, sumamente disciplinados, tan frecuentemente.
pero Él es misericordioso. Espera que su obra por el Espíritu, recuerda también que Él es paciente aún al advertirnos por su palabra, al bendecirnos para que eso nos guíe al arrepentimiento. 2, y con esto terminamos. La paciencia de Dios no solo se muestra para con sus hijos, se muestra también para con los que no están en Cristo. Amigo, en este mundo hay solo 2 tipos de personas y no más. Aquellos que han pecado contra Dios, que han reconocido su pecado y que han escuchado que Cristo es un misericordioso Salvador que murió en la cruz por los pecados del hombre y que por lo tanto se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como Salvador. Y por lo tanto tienen el perdón de sus pecados. ¿Están esos? Y están los que siguen pecando y no se han arrepentido de sus pecados. Todos son pecadores, todos somos pecadores. Pero unos por gracia han sido perdonados, no por sus obras, no por sus méritos, sino por gracia de Cristo, porque Él en el madero sufría por nuestros pecados. Están ellos y están los que siguen pecando y no consideran a Cristo como un suficiente Salvador. Ok, Dios no solo es paciente para con los que ya ha perdonado, Dios es paciente también para los que siguen en sus pecados. Todo el tiempo que Dios deja vivir a los hombres es una manifestación de su gracia, de su paciencia, de su longanimidad. Aquellos que nunca se arrepentirán tienen que ser soportados por Dios. Dios los soporta. Hay hombres que nunca se van a rendir a Cristo. Y cuánto lamento pensar que entre nosotros haya de esos. Unos que nunca se van a rendir a Cristo por más que escucharon el mensaje. Abran sus Biblias en Romanos 9. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Pueden ver? Estos de los que está hablando el apóstol Pablo son hombres que tienen como su último lugar el infierno. Y dice, Dios los soportó con mucha paciencia, porque contra Él pecaban, contra Él se rebelaban, y todo el tiempo que los dejó vivir hasta el día de su juicio, los soportó con mucha paciencia. Oh, no sé si aquí hablo a alguno que nunca se arrepentirá. No sé si aquí hablo a alguno que nunca se rendirá a Cristo. Espero que no. Espero que el Padre algún día arrebate a los que todavía están lejos de Cristo. Espero que no se queden en sus pecados. Pero aún si hay algunos entre nosotros que no se arrepentirán, en aquel día, como dije hace un momento, no podrán decir sino, Dios fue paciente con mis pecados. Dios soportó a los condenados durante su vida. Dios soportó la testarudez de Faraón. Hermanos, ¿no han leído muchas veces la historia de Éxodo? Y casi en el segundo o tercer plaga casi dicen, que ahí ya llegara el juicio de Dios. Soportó con mucha paciencia, hasta el día en que su vida le fue cortada. ¿Pueden imaginar lo que para el Santísimo es ver la iniquidad de los hombres, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, los hombres en la adicción, los hombres golpeando a las mujeres haciendo cosas de su cuerpo indebidas, los hombres haciendo cosas indebidas, cambiando el uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres, viendo a hijos que aborrecen a sus padres, a mujeres que abortan sus hijos, hombres que solo hablan maldiciones, hombres que usan sus cuerpos para hacer pecado, hombres que asesinan a otros, hombres que secuestran a otros. Hermanos, ¿pueden ver lo que el Santísimo ve todos los días? Hermanos, quedaríamos traumados si se nos pudiera dar todo lo que pasa en una noche en nuestra ciudad.
Si cada detalle se nos pudiera poner en una computadora, en una pantalla, y pudiéramos ver cada cosa que ocurre esa noche, hermanos, quedaríamos lastimados. ¿Pueden imaginar para aquel que es santo, 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 ver los pecados de los hombres? Sus pecados por sus manos, por su boca, por sus ojos, y aún los pecados, todos los de nuestro corazón. Si tú llegas al final de tus días y terminas siendo condenado por Dios, sabe esto, te soportó grandemente, grandemente. Él tiene el derecho a castigarte inmediatamente. El pecado le ofende y es en contra de su naturaleza. Él podía derramar su ira en la primer mentira de Adán, en el primer pecado de Adán. Ahí pudo haber quedado fulminado. Hermanos, que eso nos ayude a entender la misericordia de Dios. Que esta criatura del polvo pecó contra el Señor de toda majestad. Y el Señor de toda majestad, en lugar de aplastarlo ahí por toda la eternidad, le promete un redentor. Oh, por eso me acuerdo de aquella famosa imagen donde R.C. Sproul, creo que lo he contado otras veces, pero vale la pena mencionarlo una vez más al considerar esto. Donde alguien le pregunta, ¿por qué Dios es tan impaciente? ¿Por qué Dios se enoja? Pecaron contra Él y es tan impaciente. Y R.C. Sproul toma el micrófono y dice, a ver, ¿qué está mal con ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Que Dios es impaciente? ¿Me vas a decir que esta criatura del polvo al cual Dios le dio vida y Dios le prometió promesas de vida eterna para que esta criatura del polvo se gozara con Él por toda la eternidad, y la criatura del polvo obedece la voz de la serpiente, y la criatura del polvo intenta aventar rocas al trono de Dios para decirte, quítate de ahí, tú no vas a gobernar mi vida, yo voy a gobernar? Y a pesar de eso, en lugar de castigarlo, le dice a la mujer, de tu simiente vendrá un redentor que te salvará. Que Dios es impaciente, que es lleno de ira y no grande en misericordia. Es que no entendemos lo que el pecado es para Dios. Por eso dijo Samuel Willard, el pecado es contra la naturaleza santa de Dios, y por tanto, Él podría irrumpir en ira por el menor de los pecados cometidos, pero la paciencia calma su ira, de manera que retiene el castigo merecido. Por esta razón es que el pecador no muere en el acto mismo. Oh, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué aquellos que han lastimado tanto la iglesia de Dios, aquellos que decapitan a nuestros hermanos, aquellos que persiguen a nuestros hermanos, aquellos que insultan la iglesia de Cristo? Oh, tengo que confesar que muchas veces he preguntado por qué el juicio de Dios no ha caído sobre ellos. Pero esta es la razón. Él es paciente. Él es paciente. Todo este tiempo que has podido respirar, vivir, comer, reír, lo has hecho a pesar de que eres su enemigo, y Él ha sido paciente contigo con tal de que escuches el mensaje de salvación y te arrepientas y te arrodilles y confieses que Él es Señor bueno y misericordioso, y tú, simple pecador del polvo, rebelde y contumaz. Es por eso que no has caído fulminado hoy. Oh, no tientes al Señor diciendo, si tú existieras, si yo en verdad fuera pecador, ya, como ellos dicen, ya me hubieras matado. Él es paciente contigo, hijo de Adán. Él es paciente contigo para que te arrepientas, para que te humilles, para que te rindas.
pero que este atributo no solo te humille y nos humille, que este atributo te lleve a Él. Porque si Dios es paciente y hasta hoy te ha dado respiración y vida y aliento, es ciertamente porque retrasa su juicio para que llegues al arrepentimiento. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Alguien se ha preguntado eso? Déjenme darle la respuesta. Porque Dios es paciente. Recuerden, Jonás Dios le dice, ve a predicar a Nínive. Y Jonás dice, Señor, no voy a predicar a Nínive. Y pasa todo lo que conocemos, se embarca, vienen las tormentas, es echado al mar, la ballena, el pez grande, iba a decir ballena, pero nadie sabe si era una ballena. Pero el pez grande lo come, lo escupe en Nínive y va a predica. Hermanos, no un gran sermón. Imagínense caminando a Jonás. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. ¿Y qué pasa? El pueblo se arrepiente. Y después, ¿qué le dice Jonás a Dios? Por eso no quería venir, porque sé que tú eres paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Quién era Nínive? Recuerden, Nínive era un pueblo que oprimió al pueblo de Israel, lo lastimaba. Entonces Jonás se quedó con esas traumas, con esas amarguras, y no era como Dios, paciente y tardo para la ira, más bien estaba pronto para destruir. Pero Dios no, Dios es paciente. Miren lo que dice: y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso no quería venir. Por eso hoy quería predicar esto, mi hermano. Y tú que no estás en Cristo, porque Dios es muy paciente para contigo. Déjame hacértelo saber. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, y una vez más pecador. Escuchas este evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras, el evangelio de la gracia, el evangelio en el cual por la sola fe en Jesucristo puedes ser salvo y recibir el perdón de pecados. Una vez más lo escuchas, una vez más, porque Él es tardo para la ira. Y Dios será quizá con algunos pacientes un tiempo más, porque a pesar de escuchar hoy, no se arrepentirán. Aunque con otros quizá no. Joel Bickey dice: Dios espera pacientemente mientras el pecador aumenta su maldad, desprecia sus advertencias, abusa su bondad, insulta su santo nombre y mientras tanto lo acusa de haber hecho algo malo. Pablo consideró que su propia conversión, después de perseguir ferozmente a la iglesia, era una señal de la hermosa y asombrosa paciencia de Cristo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de venir para vida eterna. Si tú dices, he escuchado mucho, Dios todavía tendrá paciencia de mí si hoy quiero arrepentirme. Sí. Pablo, el que perseguía a la iglesia hasta destruirla, recibió misericordia para que todos los hombres sepan, todos los hombres conozcan y entiendan que Dios es grande en misericordia. Sin embargo, Pablo advirtió al impenitente que si continúa menospreciando las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, atesora mayor cantidad de ira para el día del juicio. Y es con esta advertencia que yo quisiera empujar un poquito más a los que dudan para aferrarse a Cristo. Y es por medio de esto. Si no te arrepientes con la gran paciencia que Dios ha demostrado para contigo,
aún así, si no te arrepientes, la ira caerá sobre ti como una presa de agua. Como una presa que has estado llenando y llenando de pecados. Ira tras ira, ira tras ira. Una presa enorme, donde Dios ha retenido por un tiempo. Pero que tú que sigues menospreciando su cruz, tú que sigues menospreciando a su Hijo amado, tú que sigues menospreciando el perdón de pecados, las compuertas se abrirán. Y entonces beberás hasta la última gota de su ira. Jehová es tardo para la ira, dice Nahum, capítulo 1, versículo 3. Y grande en poder, pero no puedes abusar su paciencia. Escucha. Y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Dice que Dios vino a castigar a cierta tierra, cierta región, porque el pueblo ya había colmado con sus pecados, la paciencia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede demostrarte su ira ahora? ¿Cómo es que Dios puede demostrar su ira ahora? Uno, quitándote la vida hoy para que vayas al juicio con el Padre y el Padre te condene por toda la eternidad en el fuego que arde por toda la eternidad, donde el gusano nunca muere. 2, y esto lo digo con temor y temblor, dejarte seguir viviendo para que sigas pecando contra Él. Así es como Dios puede quitar su paciencia. ¿Ok? ¿No quieres? Peca. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Dice que Dios los abandonó en una mente reprobada. ¿Ok? ¿Has recibido advertencia? ¿Has recibido el mensaje? ¿Has recibido el evangelio? ¿No quieres? Peca. Ve y peca. Y vive largos días. 80, quizá 90. Y si puedes hasta 100. Llena la presa de ira. No menosprecies su paciencia. Dios es tardo para la ira, pero su ira llega. Tarde que temprano te va a llegar. Pecador, mira su gran bondad. Mira su gran paciencia. Mira su gran amor. Colgó a su Hijo en un madero para que diese su vida por nuestros pecados. Oh, cuán grande es el amor de Cristo. No peques contra su paciencia. Ríndete a Él. Abandona el mundo. No ames más el mundo. No te aferres al pecado. Abandona las cosas de este mundo y ve a Cristo, porque Él es un amoroso Salvador. Ninguno que viene a Él echará fuera. Yo sé que a este Dios no lo predican ya los hombres, porque se han olvidado de su santa palabra. Pero este es nuestro Dios, amados hermanos, el Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos, nunca olvidemos su gran paciencia y el gran amor con que Él nos amó.